Buenos días, muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente a una actividad más que hemos organizado en el marco del 25 aniversario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Durante este mes hemos programado una serie de actividades, paneles, foros, conversatorios para analizar qué se ha hecho en la regulación de los servicios públicos hasta el momento y cuál es el futuro de la regulación y cuáles son los retos que le esperan. Hoy vamos a tener la conferencia Tarifa Social y Subsidios en la prestación del servicio de agua a cargo de la doctora Janet Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Seguidamente, quiero darle la palabra al doctor Roberto Jiménez Gómez, regulador general, para que don Roberto nos dé la bienvenida. Adelante, don Roberto. Don Roberto tiene el audio. Ahí ya lo escuchamos. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muy agradecidos con la CEPAL, con la doctora Sánchez y todos los compañeros y compañeras que han hecho posible empezar este ciclo de conferencias, de mesas redondas y diálogos a propósito del 25 aniversario de la ARECEP. Los temas que van a tratar el día de hoy es de gran vigencia, de gran importancia, como hay políticas públicas que permitan dar los subsidios a la población que requiere de ellos. En ARECEP y en Costa Rica tenemos una serie de mecanismos que permiten aplicar la ley que son la solidaridad, la proporcionalidad y la equidad, que ayudan a paliar a las personas que no pueden pagar. Estamos en un proceso de renovación de los instrumentos regulatorios y sin duda esta conferencia del día de hoy va a nutrir el conocimiento de todos nosotros y para hacer una valoración de cuál es el camino a seguir que corresponde y cómo podemos implementar las buenas prácticas internacionales para generar un efecto positivo en la población costarricense. Agradecer de nuevo a la CEPAL, organismo que admiramos y apreciamos mucho, a Janet Sánchez, la doctora Janet Sánchez, por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, este es un mecanismo, la virtualidad permite tener este tipo de experiencias de alto nivel y esperamos, consideramos que es de gran interés para la institución y el país conocer y comprender estas prácticas que se desarrollan en diferentes lugares, y la CEPAL, el análisis que hace generalmente comparado de zonas y regiones del mundo y de América Latina en particular, nos ayudará mucho a tener conocimientos y comprender cuáles son los caminos a seguir. Bienvenida, Janet, bienvenidos todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias, don Roberto. Seguidamente le voy a dar la palabra a Marco Cordero, el intendente de Agua. Buenos días, Marco. Muy buenos días, Lili. Buenos días, don Roberto. Y doña Janet Sánchez, muchísimas gracias por compartir hoy sus experiencias en el tema de estructura tarifaria y la existencia de subsidios y tarifa social. Este tema es muy importante porque Costa Rica no está lejos de una situación como esta. Tenemos una estructura que incorpora elementos como subsidios o eventualmente una redistribución de las cargas de una manera que ha venido a sostener lo que en algún momento uno podría pensar que debería ser de una manera más focalizada la ayuda o los beneficios, y no debería estar enfocado propiamente en las tarifas. Pero es una tarea que de una u otra forma es el reflejo de todo un proceso de desarrollo a lo largo de los años en Costa Rica, y donde el sector agua y otros sectores no han escapado. El reto que tenemos es muy grande como institución reguladora y también a nivel del sector, y es cómo propiciar estructuras tarifarias que reflejen el costo real del servicio, pero que también no dejen de lado la parte social, que es fundamental, y que eventualmente tenemos que privar primero que nada el acceso físico y después la asequibilidad de las tarifas a los usuarios. Entonces, el tema de hoy trae grandes retos, y eventualmente también nos pone en la mesa un tema que vamos a tener varios años para estarlo manejando, conversando, incluso
donde no estamos solos como institución, sino que tendrán que aparecer otras instituciones adicionales que tienen un papel preponderante en la aplicación de subsidios y la política social, y que eventualmente no es solo Costa Rica el que ha tenido estas discusiones, sino que es un tema que en todos los países de una u otra forma son parte de los retos que tiene la regulación. Entonces, muy agradecido de contar con doña Janet y sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a doña Janet. Muchas gracias, Marco. Antes de darle la palabra a doña Janet, vamos a presentarla. Doña Janet es doctora en Políticas Públicas y Transformaciones Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es máster en Planificación Comunitaria y Regional por la Universidad de Texas. Además, es máster en Economía por la Flaxo de Ecuador, economista de la Universidad Católica de Ecuador, y también es exministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y del Ministerio de Coordinación de Política Económica del Gobierno de Ecuador, esto entre los años 2007 y 2013. Fue presidenta del Foro de Ministros de Desarrollo Social para América Latina y el Caribe del Programa de Gestión de Transformaciones Sociales de la UNESCO entre el 2009 y el 2011. Fue presidenta del Consejo de Desarrollo Social de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, del 2009 al 2010. Y como si todo eso fuera poco, ha sido profesora e investigadora en temas de desarrollo, macroeconomía, transformación productiva, economía social y política pública. Profesora titular de Macroeconomía y Política Económica de la Universidad Central de Ecuador. Actualmente es directora de la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Chile. Sus últimas publicaciones son Recursos Naturales, Medio Ambiente y Sostenibilidad, 70 años de pensamiento de la CEPAL, publicado junto a otros autores de la CEPAL en el 2019. Estado de Bienestar, Políticas Públicas y Desigualdad Interétnica, Reflexiones Teóricas para un Análisis Aplicado a Ecuador, publicado en la revista Estado Comunes, Revista de Políticas y Problemas Públicos del IAEN en el primer semestre del 2018. Sin duda tenemos hoy a una gran expositora. Muchísimas gracias, doña Janet, por acompañarnos. Bienvenida. Nada más quiero recordarles que en el chat pueden dejar sus preguntas o comentarios para al final abrir un espacio. Buenos días, doña Janet, adelante. Me parece que hay algún problema con el link de conexión de nuestra directora. No sé si podemos hacer algo al respecto. Ahí está. Ya le llegó ahí bien. Aquí estoy finalmente, sí. Maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Es en realidad un placer poderles acompañar. Señor Regulador General, don Roberto Jiménez Gómez, señor Intendente de Agua, don Marco Cordero Arce, señores y señoras funcionarios de ARECEP y el público en general que nos acompaña, miembros presentes de ADERASA, en general, estimados colegas. Quisiera empezar felicitando a la Autoridad Regulatoria de Servicios Públicos, ARECEP de Costa Rica, por cumplir ya 25 años y por la iniciativa importante de celebrar ese aniversario con seminarios de profundidad que permitan reflexionar temas que son relevantes no solo para Costa Rica, sino en realidad para toda la región. En especial agradecemos la gentil invitación de la Intendencia de Agua de Costa Rica por invitarnos y por permitirnos también apoyarles en la movilización de expertos a participar en esta valiosísima iniciativa que seguro dejará ideas, recomendaciones, datos, ¿no es cierto?, que podrían fortalecer de manera importante su labor. Realmente los 25 años de evolución y consolidación
de la función de regulación de servicios públicos en Costa Rica, que tiene un rol esencial y determinante para la calidad de vida y para el desarrollo humano sostenible, y para el caso del agua en particular, es esencial el objetivo de lograr cobertura universal, de mejorar continuamente los niveles de servicio y garantizar su suministro en el mediano y largo plazo, manteniendo, por supuesto, precios y tarifas asequibles para todos los usuarios a fin de garantizar este derecho fundamental al agua potable y al saneamiento gestionados de manera segura. En esta presentación que voy a permitirme compartir con ustedes, un momentito. A ver. Ahora, ¿cómo encuentro? Vamos a ver, no. Doña Janet, ahí Ya. le aparece una flechita que dice compartir pantalla. Exacto. Ajá. Sí, ahí estoy. Aquí estoy. Perdón. Aquí ya tenemos Sí. la presentación. Exacto. Lo que voy a permitirme reflexionar con ustedes es en un tema específico, que es el que nos han pedido, que es sobre tarifa social y subsidios, ¿no? En la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Perdón, doña Janet, tal vez ¿sí? si la ponemos en modo presentación, si fuese posible. Sí, ahí estamos. Ahí Sí. estamos. Perfecto. Entonces, en primer lugar, para quienes no nos conocen, tal vez solo antes de iniciar, quisiera referirme brevemente a la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Nuestro mandato es promover el desarrollo sostenible de los países de la región, así que estamos a su servicio. Nosotros pertenecemos particularmente a la División de Recursos Naturales de CEPAL y el aporte que vamos a hacer ahora está fundamentado en los trabajos de investigaciones de la Unidad de Agua y Energía. Las colegas de la unidad me acompañan en esta ocasión para apoyarme en preguntas que pudieran ser específicas y que merecerían el soporte de todo el equipo técnico, así que estamos a su servicio. Nosotros buscamos fortalecer las capacidades institucionales de los países, ¿no es cierto?, para la formulación y para la aplicación de políticas, para establecer marcos normativos adecuados, para generar, ¿no es cierto?, propuestas de regulatorias de tarifas, ver cómo impulsar las inversiones, cómo disminuir las desigualdades. En términos de diálogos, empujamos, ¿no es cierto?, la coordinación entre los gobiernos de América Latina, impulsamos la cooperación sur-sur y, por supuesto, damos asistencia técnica y capacitación. Hemos tenido el honor y el gusto de acompañar a Costa Rica, ¿no es cierto? Pero siempre estamos abiertos a la demanda y los requerimientos que puedan tener los distintos países. Así que con mucho gusto estamos aquí presentes. Empecemos a entrar en materia y lo primero que quisiera conversar con ustedes es sobre el tema de el agua y saneamiento y la relación que tienen con los objetivos de desarrollo sostenible. Por una parte, debemos ver que el acceso de servicios de agua potable, higiene y saneamiento corresponden a las primeras 3 metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, ¿no es cierto?, que le corresponde a agua, pero que a su vez, ¿no es cierto?, provoca efectos en otros objetivos, y solo para mencionar
los más importantes, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, el objetivo 2, ¿no es cierto?, para mejorar la nutrición y salud, porque si no tenemos agua adecuada, agua segura, agua potable para un uso adecuado de la población, vienen los problemas, los graves problemas de desnutrición. Por ejemplo, muchos son provocados por efecto de diarreas y problemas gástricos, ¿no es cierto?, relacionados a la falta de de calidad del agua, ¿no es cierto? También el objetivo de desarrollo 3 relacionado a la salud y al bienestar, ¿no es cierto?, está relacionado con la prestación de este importantísimo servicio, tanto de agua potable como de saneamiento y de higiene en general, ¿no es cierto?, relacionadas al agua. No es posible concebir un mundo, un país o una localidad sin pobreza, con buena salud, con educación, sin contaminación de sus cuerpos de agua y con pandemias rápidamente controladas si no se cuenta con acceso seguro al agua potable y un sistema de saneamiento también seguro y evacuación de aguas residuales. Como he dicho, la mortalidad infantil, la desnutrición, que son flagelos latentes todavía lastimosamente en nuestra región, están, digamos, muy dependientes de el aprovisionamiento de agua segura, así como la salud y el bienestar. Aunque no se puede dejar de reconocer la relevancia de otros factores, es indudable que el acceso al agua y saneamiento son determinantes para el logro de estos objetivos. ¿Cómo puede un hogar obtener, preparar su alimentación diaria sin tener acceso al agua potable? ¿Cómo se puede prevenir enfermedades respiratorias, incluyendo la actual pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? O las infecciones en general, las enfermedades diarreicas, etcétera, sin acceso permanente a instalaciones para lavarnos las manos, tener superficies limpias, utensilios y ropa, y sin saneamiento seguro? Difícil entender, ¿no es cierto?, contrarrestar enfermedades, incluso estas de transmisión, como la que hemos tenido que padecer o estamos todavía en curso, ¿no es cierto?, sin el acceso a buenas condiciones de agua y saneamiento. Además, por otro lado, contar con el servicio de agua potable dentro de los hogares también promueve a un acceso a una vivienda digna, ¿no es cierto? Toda vivienda debe tener una conexión a agua segura y, por tanto, el objetivo relacionado a vivienda también es importante para, digamos, relacionarlo con el ODS 11, básicamente, que es el relacionado a la posibilidad de acceso a una vivienda digna. Por otro lado, vemos que el objetivo 6, ¿no es cierto?, también es muy relevante para alcanzar la equidad de género. Sabemos que muchas de las mujeres y niñas que no tienen acceso a sus hogares, no tienen acceso a agua, son aquellas que recolectan el agua que está cerca, ¿no es cierto?, que puedan acceder, y esto no solo pasa en la región, sino en el mundo. Además, los servicios son indispensables para la higiene íntima de las mujeres, de las niñas, y reducen la probabilidad de la inasistencia a la escuela. Por tanto, también se relaciona, ¿no es cierto?, con el objetivo de educación digamos, que básicamente es el objetivo 4. Si pasamos a la siguiente nota,
No sé si ahí se está mirando a modo de... Ahí creo que estamos a modo de presentación. Bueno, si pasamos a la siguiente lámina, lo que vamos a ver es que el agua que todavía tenemos mucho camino que recorrer, ¿no es cierto?, en nuestra región para el agua y saneamiento. Si bien vale también reconocer el hecho de que hemos avanzado en los servicios de agua potable y saneamiento, ¿no es cierto?, que era el indicador del nivel básico que que constaba en los objetivos de desarrollo del milenio en el periodo 1990-2015. Sin embargo, con la Agenda 2030, el nivel requerido es aún mayor, ¿no es cierto? Y queremos que estos servicios, tanto de agua potable como saneamiento, sean gestionados de manera segura. Esto significa, para el caso del agua, que el consumo proceda de una fuente mejorada, ubicada dentro de la vivienda o en el patio o parcela, disponible en el momento necesario y libre de contaminación fecal y sustancias químicas prioritarias, ¿no? Para el saneamiento gestionado de manera segura, en cambio, se supone instalaciones mejoradas que no son compartidas con otras viviendas y donde las excretas son dispuestas de manera segura y tratadas fuera del sitio. Y bajo estos estándares ya vemos que todavía nos falta bastante, ¿no es cierto? Como vemos en el mapita a la izquierda de la lámina, 2.5 de cada 10 personas estarían sin agua potable gestionada de manera segura en la región. 7 de cada 10 personas sin acceso a saneamiento gestionado de manera segura, es decir, aquí todavía tenemos mucho por trabajar, y 2 de cada 10 personas en el ámbito rural están sin acceso a instalaciones de higiene, incluso para el lavado de manos. Entonces, posteriormente, el COVID-19, ¿no es cierto?, hizo evidente que además había un problema de continuidad. Es decir, incluso aquellos hogares que estuvieran conectados, no todos tenían acceso a agua potable de manera continua. Entonces, acá también hay un problema que debemos atender. En términos socioeconómicos, la brecha entre conectados y no conectados, además, es desproporcionada, ¿no es cierto?, y profundamente regresiva. Ya vamos a ver posteriormente los gráficos y los datos de toda la región y cómo está Costa Rica, ¿no es cierto?, respecto a ese característica, ¿no es cierto?, de ser sistemas regresivos, es decir, que finalmente los pobres terminan pagando en función de sus ingresos, en proporción de sus ingresos, mucho más que los hogares de mayores ingresos. Para los hogares sin conexión por tubería, el agua por camión cisterna o embotellada puede costar hasta 50 veces más que el agua por tubería que consumen las personas conectadas. Así que de lo que estamos hablando es de un problema realmente complicado, no solo en términos de salud, de sanidad, sino también en términos económicos y distributivos, ¿no?, en términos sociales. Si pasamos a la siguiente lámina. Perdón que me cuesta pasarme de ahí. Si pasamos a la siguiente lámina, veamos el caso esta vez de Costa Rica, y lo que vamos a ver es que Costa Rica ha hecho muy buen trabajo en relación a la cobertura de agua potable. En realidad es un ejemplo en la región y estaría, ¿no es cierto?, satisfaciendo las necesidades de agua potable de la totalidad de su población. Si bien en los temas de alcantarillado todavía resta mucho, ¿no es cierto?,
de alcanzar los estándares y al menos los promedios regionales. La mayoría se gestiona a través de pozos sépticos, ¿no es cierto? Pero justo esa característica impide que se tenga un adecuado tratamiento de las aguas residuales, que son temas que ahora nosotros estamos investigando mucho, ¿no? Y la posibilidad de tener una comprensión más sistémica de todo el servicio de agua y saneamiento en una mirada más circular del manejo hídrico en general y de cómo hacer el reuso, ¿no es cierto?, de los residuos y de las aguas residuales en general. Vemos que todavía Costa Rica allí tiene que recorrer un largo camino, pero las inversiones que corresponden afortunadamente para el caso de Costa Rica serían menores, digamos, de las que necesitan otros países en la misma Centroamérica que requieren muchísimo más, ¿no? En el caso de Costa Rica, que bueno, no voy a emitir muchos juicios ni datos porque ustedes tienen mucho más, son los expertos y estoy en una audiencia calificada, ¿no es cierto? Voy a insistir más bien en los referentes a los promedios regionales, pero en todo caso sabemos que la prestación de los servicios de agua está a cargo principalmente de una empresa estatal, ¿no es cierto?, perteneciente al gobierno nacional, la empresa de acueductos y alcantarillados de Costa Rica, que más o menos atiende a la mitad de la población costarricense. Existe también otra empresa, más bien de propiedad de un gobierno local, ¿no es cierto?, en el caso de la empresa de servicios públicos de Heredia, que atiende a una población más pequeñita de 250,000 habitantes, y el resto que es atendido por las ASADAS, que son las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos, y alcantarillados en Costa Rica, que como ustedes saben son entidades de tipo más bien comunitario que atienden algunas zonas periurbanas y casi todas son de las zonas rurales del país. La fuente primaria de financiación de los prestadores son, por supuesto, las tarifas que cobran a los usuarios y también, pues, algunos créditos. El aporte presupuestal del gobierno es más bien bajo, es mínimo, tanto de la escala nacional como local. Una característica que más o menos comparten muchos países de la región. Hemos hablado de las coberturas y claramente, como vemos, hay un reto importante de inversión en el sector, ¿no es cierto? Sobre todo en los temas de saneamiento y de reciclamiento, ¿no es cierto?, de los residuos de las aguas y demás servicios que atendemos. Si pasamos a la siguiente lámina, ¿no es cierto? Disculpa, Janet, ahora que estás cambiando de lámina, se fue la presentación completa, por si le pinchas. Sí. Sí, lo que pasa es que me estoy mudando con 2 documentos y por eso no va a funcionar la presentación completa, porque si no se me llena la pantalla. École. Ajá. Pero bueno, lo importante es que si están mirando, si están mirando bien o no se ve muy bien. Ve perfecto. De lo contrario, ya, perfecto. De lo contrario, uso solamente la presentación, sino que estoy moviendo algunos documentos, por eso es que... en el caso de la inversión, nosotros le hemos dado mucha atención dentro de la división y dentro de CEPAL, porque sabemos que es un sector que nos genera un montón de externalidades y la división ha hecho muchos estudios, por tanto, en este tema, y aquí está proyectada en esta lámina los principales resultados de un estudio que se gestionó en la Unidad de Agua y Energía
sobre, digamos, un análisis de cuánta es la inversión que necesitaríamos hasta el año 2030 para lograr el acceso universal tanto a agua potable como a saneamiento gestionados de manera segura. Y en el promedio regional, lo que encontramos es que se requiere una inversión de 1.3% anual, ¿no es cierto? Y de 0.12%, digamos, a ver, el 1.3% del PIB de inversión necesitaríamos hasta el 2030 para lograr el acceso universal. Y si quisiéramos subsidiar a los quintiles 1 y 2, es decir, a los quintiles más bajos de ingresos, de niveles de pobreza, hogares en situación de pobreza, el costo sería de 0.12% del PIB anual. Si hiciéramos esas inversiones, ¿no? Necesarias para lograr la universalización de los servicios básicos en agua y saneamiento, nosotros tendríamos no solamente, digamos, la ventaja de lograr atender en un servicio tan importante a la población, ¿no es cierto?, que va a tener un rédito social muy importante, sino también vamos a generar nuevos empleos en el orden de 3.5 millones de empleos verdes generados por año, aparte, como decía, de la mejora de salud pública y ambiental, generación de nuevos empleos, impulso de transición hídrica sostenible, reducción de metano si logramos hacer, ¿no es cierto?, un reuso de las aguas y bajar la fuerte contaminación que producen los gases de metano, que son realmente muy perjudiciales. Por allí tenía el dato, pero estos generan, digamos, un porcentaje muchísimo más grave de aporte a la emisión de gases de efecto invernadero que lo que generan el CO2, ¿no? La emisión de carbono. Por otra parte, las inversiones nos permitirían ir o dar lugar a una transición hídrica sostenible e inclusiva que como CEPAL estamos fuertemente impulsando y que pretende lograr 3 grandes metas. Por un lado, evidentemente, la universalización, ¿no es cierto?, a estos servicios, a este derecho humano. Segundo, revertir las externalidades negativas, esto es contaminación, sobreexplotación, conflictos alrededor de la gestión del agua que normalmente surgen y que son importantísimos de ser atendidos. E integrar como tercer meta, integrar el manejo circular, ¿no es cierto?, del agua para aprovechar, ser muy eficientes en el uso del agua, ¿no es cierto?, y reducir la presión que tiene este recurso tan vital para los seres humanos como es el recurso hídrico, con todos y sus otros usos, ¿no?, que también están siempre en continua tensión, ¿no es cierto?, y donde tenemos la necesidad de lograr la mayor eficiencia posible en los distintos usos, ¿no? No solo en el uso de agua potable y saneamiento, sino en el uso agrícola, en el uso para energía, en fin. Por otra parte, podemos ver que la inversión para universalizar servicios de agua y saneamiento, si ya focalizamos más en la región, en algunos países seleccionados, incluyendo a Costa Rica,
podemos ver que en el caso de Costa Rica, ¿no es cierto?, la necesidad de la inversión sería menor a la que era el promedio regional, que es del 1.3%, es apenas un 0.97%, digo apenas, en realidad eso es una escala grande, pero de todas maneras el esfuerzo marginal que Costa Rica debería hacer es mucho menor al que otros países como Honduras, por ejemplo, como El Salvador, otros países centroamericanos o suramericanos como Perú, requieren, ¿no es cierto?, para poder lograr el acceso universal, porque estos otros países en el acumulado, ¿no es cierto?, tienen poca infraestructura y por tanto requieren hacer inversiones mucho mayores. Entonces, en cualquier caso, Costa Rica está en una mucho mejor posición y puede gestionar de mejor manera las inversiones, ojalá con una adecuada visión, ¿no es cierto?, en el sistema tarifario para apoyar a estas inversiones y también con el apoyo de cooperación y de la inversión del gobierno central. A continuación, podemos ver otros impactos de la universalización de los servicios de agua en empleos. En el caso de los 10 países considerados y también de Costa Rica, podemos ver el importante efecto que tendría en el incremento anual de empleos verdes. En el caso de Costa Rica, si lográramos hacer esas inversiones de que estamos hablando en los 10 años, tendríamos más o menos un 1.52% de incremento al año por empleos, además verdes, ¿no?, en un área que tiene una naturaleza muy importante, digamos, en su aporte también a la sostenibilidad ambiental, aparte de los beneficios de la salud y la calidad de vida. Y en términos del aporte al valor agregado, siendo la media 1.35% en este grupo de países seleccionados, Costa Rica se podría beneficiar del 1.25% de impacto incluso en el valor agregado de la economía costarricense si logramos gestionar estas inversiones. Además, ¿no es cierto?, de los retornos muy importantes que, como he dicho, se dan, que de acuerdo a las estimaciones hechas, incluso es retornos en función de los costos de más del doble, ¿no?, en términos de retornos sociales. Centrándonos esta vez en las tarifas, ¿no?, yo creo que en este caso voy de una vez a ponerme en modo de presentación, ¿no?, para evitarme pasar al otro documento. Lo que es fundamental destacar es el papel que tienen las tarifas en varios aspectos. Por un lado, hay que reconocer que es clave para la sostenibilidad financiera del servicio, obviamente. Las tarifas deben cubrir los costos de operación y de manutención de los servicios y, de ser posible, la inversión en infraestructura para ampliación del acceso. Evidentemente, tendría que ser en función de las condiciones socioeconómicas, y eso es lo que vamos a pasar a conversar. Por otra parte, el papel social de las tarifas es importante ser considerado. De todas maneras, las tarifas son instrumentos de política pública que permiten tarifas diferenciales con precios reducidos a las familias más vulnerables en su consumo básico
y precios mayores para las familias con mayor capacidad económica, disminuyendo la carga sobre los recursos públicos. Entonces, hay muchas maneras de hacer esto. Ya vamos a conversar y vamos a comparar con el resto de países de la región a ver si es que el sistema tarifario de Costa Rica fomenta, ¿no es cierto?, equidad y es suficientemente diferenciado para que los sectores con mayores posibilidades económicas, ¿no es cierto?, puedan cubrir mayor parte de los costos y también desincentivar el uso ineficiente, ¿no? O el dispendio en el uso del agua potable. Por otra parte, cumple un papel en la protección ambiental, ¿no es cierto?, que es lo dicho. Cargos mayores en consumos altos desincentivan evidentemente el derroche y protegen los recursos hídricos, a la vez que contribuyen al equilibrio económico afectado por las tarifas reducidas aplicadas a las familias más vulnerables. Entonces, esto es muy importante porque a la hora de establecer las tarifas hay que equilibrar todos estos varios objetivos, ¿no? A la vez, la otra función es, por supuesto, intentar lograr, ¿no es cierto?, un acceso universal sin necesidad de un subsidio universal. Esto es importante tomar en cuenta porque se debe promover el pago por el servicio de aquellos que tienen la capacidad económica para asumir sus costos. Pero evidentemente van a existir usuarios en una región tan desigual como es la nuestra. Y si bien Costa Rica tiene mejores indicadores de desigualdad, digamos, es menos desigual que el resto de la región, de todas maneras existen hogares que requieren apoyos extras, ¿no es cierto? Y la tarifa es un factor también generador de conciencia en los costos del servicio que merece recibir atención y cuidado a la hora de generar la política tarifaria. Si vemos, si nos concentramos en la información y los datos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos en la gráfica cuánta es la proporción del gasto por quintil que realizan los hogares para pagar, ¿no es cierto?, por los servicios de agua y saneamiento. Eso es lo que está graficado en el gráfico que ustedes ven. Y lo que observamos en términos generales aquí, primero lo que vemos es Mesoamérica y el Caribe, incluyendo Costa Rica. Y lo que vemos comparativamente es que existe un sistema regresivo si consideramos como indicador la proporción del gasto por quintil, ¿no? No estamos considerando los gastos absolutos, sino un indicador relativo que es de la proporción del gasto. Por tanto, lo que vemos es que los quintiles más pobres terminan pagando, ¿no es cierto?, en promedio casi el doble de lo que pagan los quintiles más ricos. Y lastimosamente vemos que en el caso de Costa Rica, esa realidad es un poquito más fuerte si comparamos, por ejemplo, con República Dominicana o con Guatemala, ¿no es cierto?, que tienen más o menos proporcionado el gasto, ¿no es cierto?, de los distintos quintiles. Mientras más parejos están las barras, digamos, implica que es algo más equitativo, si se quiere ver así, a la proporción del gasto, y si es que es mucho más concentrado en los quintiles más bajos, ¿no?, como es en el caso de Costa Rica, entonces algo está pasando, ¿no? Algo está pasando que merece ser atendido y tal vez tomar, de ser posible, algunas medidas para lograr controlar esa proporción
importante de gasto que representa el servicio de agua potable y saneamiento en el bolsillo de los hogares de los quintiles más pobres en el caso de Costa Rica. Si vemos y comparamos también con otras realidades, por ejemplo, aquí hemos puesto el caso de Chile, Uruguay, Brasil, en fin, hasta Colombia, ¿no es cierto? Varios países sudamericanos, lo que observamos es que Chile también tiene una situación bastante desigual, es decir, los pobres pagan proporcionalmente más que los quintiles más ricos y aquellos que han logrado una tarifa más equilibrada son países como Colombia, ¿no es cierto? Que en este caso vemos que donde los hogares pobres pagan más o menos proporcionalmente lo mismo que los hogares de mayores ingresos. Y eso obedece a importantes políticas, ¿no es cierto? Y estrategias de focalización que se han dado en el caso colombiano que han ayudado a esa situación, que vale la pena mirar. Acá tenemos otro indicador, ¿no es cierto?, de disparidad, ¿no? Y aquí lo que vamos a mirar es la media del pago de la tarifa, ¿no es cierto?, por 15 metros cúbicos en 10 ciudades de América Latina, vigentes al año 2020. Entonces vemos San Salvador, Panamá, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, Santiago, Cochabamba, Santiago de Chile, Bogotá y San José. Y lo que observamos, la primera cosa es que en la media de la tarifa, ¿no es cierto?, se ve una gran diferencia, siendo Costa Rica una de las medias más altas, al igual que en Bogotá, es decir, la tarifa más alta, y la más baja corresponde a San Salvador y Panamá. Pero vale decir también que en estos países la cobertura no es adecuada, ¿no es cierto? Evidentemente no se han hecho las inversiones suficientes y por tanto incluso los gastos en mantenimiento, en fin, que toda inversión produce, son mucho más bajos. Entonces hay que tomar estas consideraciones a la hora de comparar. Y por otra parte, lo que podemos ver es la dispersión, ¿no es cierto?, en los cuadraditos que vemos en el gráfico. Y lo que observamos es que en el caso de Bogotá, la dispersión entre el que paga menos y el que paga más es muy alta, lo cual refleja la misma conclusión que hacíamos refiriéndonos al gráfico anterior, ¿no es cierto?, que Bogotá tiene una diferenciación tarifaria importante que protege a los más pobres, ¿no es cierto?, y que cobra mucho más a los quintiles más altos para poder cubrir, o sea, hay un cruce, ¿no es cierto?, de subsidios para poder cubrir a los ingresos más bajos. En el caso de Costa Rica vemos o en el caso de San José, vemos que esto es mínimo, ¿no es cierto? Y en el caso de Cochabamba también podemos ver un esfuerzo de mayor, de tarifas diferenciadas, ¿no es cierto? Y en el caso de Chile, sobre todo apoyo a las tarifas de menores recursos, ¿no? Pero no hay un cobro muy alto, digamos, en los quintiles de mayores ingresos. Entonces, lo que podemos concluir de todos estos gráficos hasta aquí, ¿no es cierto?, es que sobre todo en ciudades como San Salvador de Costa Rica, San Pedro Sula, San Salvador, no hay una suficiente diferenciación de tarifas o una discriminación entre los usuarios residenciales, mientras que en Bogotá
es donde opera la mayor diferenciación de tarifas, y ellos han podido, ¿no es cierto?, apoyar a los quintiles más bajos, a los grupos poblacionales de menos ingresos, ¿no es cierto?, con tarifas más adecuadas, cubriendo con, digamos, o haciendo subsidios cruzados entre las tarifas de quienes tienen más ingresos versus los que tienen menos ingresos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar la regresividad en el gasto de los servicios de agua potable y saneamiento? Hay varios criterios a considerar. Por una parte, es evidente en países como Costa Rica, muchos países centroamericanos y también los sudamericanos, ¿no es cierto?, que donde existen poblaciones en situación de pobreza o, digamos, hogares más desfavorecidos, evidentemente se requieren tener una tarifa social, una tarifa que permita a las familias acceder a por lo menos un nivel de consumo básico, ¿no? Haciendo un esfuerzo económico razonable, es decir, que puedan pagar, que se sienta, digamos, que es un recurso que se debe cuidar, que se debe ser eficiente en el consumo, ¿no es cierto? Pero que a la vez la tarifa sea razonable al bolsillo, digamos, de los consumidores, y en el caso de las familias más pobres de menores ingresos puedan tener acceso a una tarifa social para que puedan acceder a estos servicios. Podrá, por supuesto, existir un grupo mucho menor que habrá que identificar de usuarios que requiera un subsidio completo, ¿no es cierto? Pero evidentemente también el nivel de consumo debe ser medido, un consumo básico, ¿no es cierto?, que deberá ser temporal de acuerdo a la situación del hogar en particular. La aplicación de una tarifa social exige, por otra parte, contar con el uso del presupuesto público, ¿no es cierto? Puede ser una opción. La otra puede ser la aplicación de tarifas diferenciales, que hemos visto en los gráficos anteriores. Algunos de los países lo aplican, o puede ser un esquema combinado, ¿no es cierto?, de que se use tarifas diferenciadas, pero a la vez, si es que la situación del país amerita que no se sobrecargue, por ejemplo, las tarifas a ciertos sectores por un sinnúmero de razones, ¿no es cierto?, pueda también el presupuesto público colaborar y bajar la presión. Habrá que evaluar lo que corresponda en cada uno de los países. Ahora, ya operativamente, definir una tarifa social requiere tener una adecuada clasificación de los hogares, ¿no? Y esto, por supuesto, no siempre es fácil. Es interesante cómo lo ha hecho Colombia, ¿no es cierto?, que sobre todo ha podido diferenciar por calidad de vivienda y por el entorno, ¿no es cierto? Entonces, habrá que ver la realidad de Colombia, y sí que esto fue posible sin costos administrativos muy altos, que también hay que tomar en cuenta. Hay otros que diferencian por el nivel de ingresos de los hogares. Entonces, habría que ver en el caso de Costa Rica qué sería lo más pertinente, ¿no? ¿Cuál criterio tener que, por otra parte, no represente un costo administrativo muy alto, porque ese se vuelve un problema. Así que, bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos mencionado, simplemente unas conclusiones y recomendaciones rápidas para pasar más bien al intercambio y a la conversación con ustedes.
Quisiera concluir diciendo que, en primer lugar, todos creo que los que estamos aquí presentes tenemos clara la importancia y la relevancia de los servicios públicos de agua y saneamiento hacen imposible su tratamiento como un bien de mercado, con igual precio para todos los consumidores, ¿no es cierto? No es posible, es un derecho humano, ¿no es cierto? Tiene externalidades positivas para la sociedad muy importantes como para que se maneje como cualquier bien de mercado. Por tanto, es importante atender las especificidades de los distintos grupos de la población y precautelar este bien público tan importante que es la universalización del servicio, de estos servicios básicos. Por otra parte, resulta conveniente aplicar tarifas diferenciadas que permitan a las familias de menores ingresos acceder al consumo básico realizando un esfuerzo económico razonable. Es decir, como hemos dicho, incluso tener presente que habrán hogares que no pueden pagar por los servicios y deberá ser la política pública, ¿no es cierto?, de Estado y municipal, según sea del caso, deberá tomar en cuenta esa situación y velar porque este acceso se produzca, sea usando tarifas diferenciadas o también con el aporte del gobierno central y del gobierno seccional. Se requiere clasificar las familias por niveles de ingreso, como en Chile, por ejemplo, o por alguna variable proxy, como calidad de la vivienda o del entorno en el caso de Colombia o Ecuador. El diferencial tarifario, por otra parte, posibilita, digamos que está posibilitado por las características de monopolio natural del servicio, tiene también limitaciones y que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si se plantean sobreprecios excesivos, estos pueden desincentivar el autoabastecimiento de los usuarios, ¿no es cierto? Desincentivar, por supuesto, el consumo, eso estaría bien, ser más eficiente en el consumo, pero llevar al autoabastecimiento de los usuarios que deberían financiar el subsidio. Entonces, con esto yo les agradezco y más bien me callaría y me reservaría para escuchar las preguntas y consultas que también mi equipo, el equipo que me acompaña, está dispuesto para atender. Muchísimas gracias, doña Janet. Efectivamente, tenemos varias consultas. La primera la hace María Fernanda. El comentario ella lo anotó en el momento en que usted se refería al acceso limitado al agua en diferentes países. Y ella nos consulta que si esos datos están desagregados por género, los de acceso al agua. No, lastimosamente la fuente primaria no permite esa desagregación, no están desagregados por género. Bien. Pero sí sería algo a considerar, ¿no? A posteriori, pero para eso sería necesario que la fuente primaria que produce la información pueda darnos ese indicador. Sería muy interesante, muy importante. Otra consulta o comentario que nos escribe Esteban Sánchez es, él dice que el problema es utilizar la proporción para ver la disparidad. No entendí la pregunta. Tal vez Esteban, si ahora en un momentito nos amplía lo que nos comentas, claro. Nos comenta exactamente. Pero bueno, mientras tanto vamos con otras consultas que nos dejaron. Igual Esteban nos dice, ¿qué estructuras deben de tener las tarifas de los servicios de acueductos?
Esa creo que ya no podría responder. No sé si alguien del equipo me ayuda con eso, tal vez Silvia. Todavía no, en realidad no hemos entrado a los temas de acueductos. Nos hemos centrado, los estudios que hemos hecho hasta ahora han sido sobre todo sobre el servicio de agua potable y saneamiento. No hemos entrado con los temas pero es una parte que sí interesará a futuro investigar. Claro. Silvia, ¿iba a agregar algo más? Y me iba a referir al comentario de Esteban sobre la importancia de ver la proporción del gasto en los diferentes quintiles. En este caso, nosotros utilizamos esta medida porque nos permite medir el esfuerzo de cada quintil en los diferentes países independientemente del ingreso. Entonces tú ves proporcionalmente ese quintil que es más vulnerable, cuánto esfuerzo está haciendo. Claramente, pues en Costa Rica comparativamente tienen ingresos más altos que en otros países, pero digamos que el esfuerzo que realiza el quintil más vulnerable se puede, nos permite hacer un tipo de comparación con los otros países para ver en qué situación se enfrentan estos quintiles 1 y 2 versus en otras sociedades que pueden ser, que pueden estar teniendo esfuerzos más progresivos o más equitativos, como explicó nuestra directora. Gracias, Silvia. Nancy González nos dice que si ustedes tienen a disposición la forma como realizaron la clasificación de las familias en Chile, Colombia o Ecuador, con el fin de hacer análisis para realizar propuestas de mejora en el trabajo de ARECEP. De hecho, nosotros, y aquí nuestra jefa de unidad de agua y energía es experta en estos temas estadísticos, nosotros estuvimos explotando en este caso una base de información de ingresos y gastos que la CEPAL maneja de todos los países, y ahí la clasificación que hicimos realmente no fue de las familias, sino que lo ordenamos las observaciones por niveles de ingresos, ¿no? Para formar los quintiles. Y respecto a la posibilidad de acceder a esos datos de otra manera, realmente lo desconozco, pero prefiero darle la palabra a nuestra jefa de unidad que es experta, ¿no? en temas estadísticos también. Es una de las grandes ventajas que tenemos en el equipo. Ryan. Sí, gracias por esa pregunta. La verdad es que estamos hablando de dos temas que son distintos. El primero es, que yo creo que es lo que se refirió Silvia de nuestro equipo de agua, que es la explotación especial de la encuesta de gastos e ingresos de los hogares, que son encuestas permanentes, y le llamamos en el CEPAL, tenemos un banco de eso que se llama BADEOG, e hicimos entonces una explotación, un procesamiento especial de los microdatos de esas encuestas que los países depositan en CEPAL con confianza, para mostrar qué proporción del gasto, como ya decía Silvia, de cada uno de los 5 quintiles se paga por el servicio de agua y saneamiento, para ver las inequidades. Porque aunque todos paguen X cantidad de dólares, por ejemplo, $1 por cada 15 metros cúbicos, pues proporcionalmente a los ingresos que los hogares reciben en los distintos quintiles, no es lo mismo que una persona muy vulnerable en un hogar vulnerable pague $1 por la misma cantidad de agua que un hogar con mayor nivel de ingreso. Entonces, en ese sentido, la proporción es menor, siendo un bien o un derecho, bien público, derecho humano, en fin, tan primordial. Entonces, para eso se utilizó esta fuente estadística que es BADEOG de CEPAL, y que está también siendo utilizada. Por ejemplo, hicimos un estudio similar para ver las tarifas eléctricas y ver la proporción de los hogares, y también da muy inequitativo. Entonces, ese es un punto, ¿no es verdad? El otro punto es el criterio de clasificación de familias, que yo creo que la persona que preguntó en el chat, que no alcanzo a ver bien porque es muy pequeñito en términos de pantalla, se está refiriendo más bien a si vamos a hacer una diferenciación en términos normativos de recomendación de política pública, ¿no? Para clasificación de familias, en términos de lo que decía Janet en la presentación, nuestra directora, cuáles son las tarifas diferenciadas que se podrían cobrar. Habría que hacer una clasificación de las familias. Hay varios casos en donde sí se ha realizado esto,
y se utilizan diferentes criterios. Me voy a referir a la forma en que la encuesta de caracterización socioeconómica y la ficha de caracterización socioeconómica se utiliza, por ejemplo, en el caso de Chile, en donde a las familias se le hace una serie de preguntas respecto de los bienes y servicios que tienen en el hogar, el entorno del hogar, cómo es los materiales de construcción, el piso, y también cuáles son los niveles de ingresos de las personas que tienen ingresos en esos hogares, ya sean informales o formales. Y en función de todo eso se construye entonces una especie de canasta o una fórmula. Entonces las familias quedan clasificadas desde las más vulnerables hasta las que no son vulnerables. Entonces, y ahí se aplican una serie de subsidios basadas en esta metodología. No solamente sirve para subsidios de agua, sino por ejemplo durante el proceso de COVID, muchas familias muy vulnerables en el caso de esta ficha de caracterización socioeconómica. No estoy diciendo el nombre exacto, sino me estoy refiriendo a una denominación genérica para la región. Entonces recibieron algunos subsidios los sectores más vulnerables, digamos, para paliar los efectos de COVID. Nosotros no tenemos en el CEPAL esas fichas de caracterización socioeconómica específica de Colombia, de Chile y otros países, pero si hay mucho interés podríamos facilitarles, por supuesto, los contactos posiblemente para que puedan hacerse con esta metodología, sin perjuicio de lo cual, en el caso de Chile, se encuentra en la página web de la autoridad social del ministerio correspondiente y ahí está todo el proceso y la metodología publicado, es bien abierto y bien transparente, digamos. No sé si con eso más o menos di alguna visión un poco más profunda de los temas que estaban preguntando y quedamos a la orden si es que existen también comentarios y más dudas, ¿no? O consultas. Muchas gracias. Yo creo que quedó bastante amplio, pero igual aquí está el chat disponible por si necesitan un poco más de información. Otra consulta que nos hace Laura Brenes dice, ¿qué esfuerzos se han hecho para evitar que los quintiles más vulnerables paguen más que los quintiles más ricos? Tal vez ahí un poco relacionado también con lo que usted mencionaba, ¿verdad? Pero tal vez se equivocó porque el asunto es que los quintiles más ricos paguen más. Ah, sí. Más vulnerables paguen más que los quintiles más ricos. Bueno. Bueno, tal vez fue un error, pero ahí vemos, ¿no? Lo que explicó Rayen también. Sobre todo se destacan, el caso de Colombia es interesante, ¿no? Ahí se ha hecho un esfuerzo interesante. Si bien todavía la cobertura de Colombia, en cambio, no es... digamos, es todavía deficitaria, ¿no? La cobertura es deficitaria, falta inversión, falta infraestructura, pero en cambio han logrado manejar un sistema tarifario que trata de compensar a los quintiles de menores ingresos para que ellos no paguen desproporcionadamente, ¿no? Como hemos podido ver en los datos que mostramos. Eso es lo que nos muestra la realidad, ¿no? Porque hay que entender que al margen de las voluntades que se tiene, de las voluntades políticas, lo interesante de ver los datos y compararlos en escala regional es que podemos ver si en el resultado final estamos cumpliendo con el objetivo, si es que uno de nuestros objetivos es lograr el acceso de los más pobres con tarifas diferenciadas, es decir, que no castiguen mucho a su bolsillo, digamos, ¿no? En el gasto de bolsillo respecto a lo que lo están haciendo los hogares de ingresos más altos. Claro. Otra consulta que tenemos es de Álvaro Barrantes. Nos dice que si es posible tener acceso a la base de datos que sirvió para el cálculo de todos estos indicadores que nos han presentado hoy. Claro que sí, dale Rayen. Sí, la base de datos en realidad es una base de microdatos que administra la División de Estadística de CEPAL, que es como nuestro INEC en CEPAL, ¿no? El Instituto de Estadística de nuestra institución.
Entonces, el acceso a los microdatos no es abierto, no es así, pero sí se puede solicitar dado que CEPAL tiene que garantizar lo que llamamos el secreto estadístico de los microdatos, que se puede identificar, por ejemplo, una familia o una empresa con determinado valor de las variables que están incorporadas en esa base. Por lo tanto, lo que sí se puede hacer es, conversando con la división, pedir procesamientos específicos al respecto. Ahora, nosotros sí tenemos, digamos, no todos los países, esto hay que también aclararlo, alimentan, son solamente 16 o 18 países de toda la región que alimentan esta base de datos, porque no todos los países, sobre todo en el Caribe, tienen encuesta de ingresos y gastos en forma permanente y regular. Entonces, la base se va alimentando cada vez que salen los datos de una nueva encuesta. Pero en todo caso podemos, digamos, consultar con nuestros colegas en la División de Estadística de CEPAL a ver cómo es el procedimiento para poder hacer estos procesamientos específicos. A nosotros, como somos internos, pues nos dieron acceso para poder hacer la explotación de los datos, y también no es que esté en Excel ni que esté publicado, digamos, en un formato, tiene formatos, digamos, de base de datos que requieren un procesamiento con softwares especiales también. Son muy voluminosos porque tenemos muchas décadas de datos ahí depositados para estos 16 o 18 países. Qué vergüenza que ya se me olvidó el número de países, pero bueno, eso es lo que hay. Y por otro lado, aclarar que en cada una de las láminas que presentó nuestra directora Janet está la fuente del estudio. Solamente 3 gráficos se refieren a BADEOG, a esta base de datos que estamos hablando de los países, de base de ingresos y de cuentas de ingresos y gastos de la familia. Los demás provienen de otras fuentes. Por lo tanto, si se fijan bien, está especificado cuál es la fuente de cada uno de los indicadores que fueron expuestos. Gracias. La otra consulta que tenemos dice, en cuanto a estructura tarifaria, ¿cómo es que Chile se parece a Costa Rica, contando con un subsidio focalizado? Y eso es porque la diferenciación tarifaria no es tan alta, ¿no? Si bien se subsidia o sea, hay una tarifa diferenciada, no es lo suficientemente diferenciada, ¿no? El margen es muy pequeño. En cambio, en el caso de Colombia, tenemos que la diferenciación es muy alta. Entonces, en realidad que logran compensar, digamos, por vía tarifaria, la diferenciación en la capacidad de los hogares, ¿no? De hacer ese pago. Claro, siempre en el tema de subsidio, Luis Fernando Chavarría nos dice, para efectos del subsidio a las categorías de usuarios de quintiles más bajos, el subsidio podría ser cruzado de otras categorías de usuarios como la industria, por ejemplo, como en la industria. Claro, esa es una posibilidad también. Todo eso habría que revisar en la situación nacional cómo está, pero bien pueden cubrir estos usuarios que pueden, digamos, pagar más a los usuarios que menos posibilidades tienen. Y otro tipo de usuarios perfectamente podrían entrar en esta estrategia o en esta política diferenciada de tarifa. Gracias, doña Janet. Aquí me parece que es a modo de comentario. Natalia Chávez dice, en Costa Rica medimos el índice de pobreza multidimensional, que podría ser la variable que se utilice para clasificar a los hogares. Claro, está muy bien. Esa puede ser una, ¿no es cierto? Y lo importante es tener georreferenciada, digamos, a la población, que eso es importante para el servicio. Saber dónde se encuentran ubicadas geográficamente para que puedan establecerse, para que pueda operacionalizar el sistema, digamos.
Y tenemos otro comentario de Juliana. Ella nos dice, dado que nuestro país, Costa Rica, tiene un sistema nacional de información y registro único de beneficiarios del Estado, que es SINERUBI, sería interesante investigar si ese registro podría servir como base de datos para identificar posibles familias costarricenses que puedan aplicar a un subsidio. Claro que sí, ese es un mecanismo. Y es un mecanismo importante. Hay muchos países que tienen, acá en Chile también hay un buen sistema de registro, del registro social en general que se llama para cubrir varios programas sociales, no solo el tema de tarifas, pero puede ser uno de las estrategias, digamos, para poder operacionalizar. Muchas gracias, doña Janet, y a todos los compañeros de la CEPAL. Esas son todas las preguntas que teníamos en relación con su presentación. Ahora le voy a dar la palabra nuevamente a Marco Cordero, el intendente de Agua, porque también a él le dejaron una consulta y don Mario Arias nos pide que Marco se refiera a la situación de haber regresado la tarifa de agua al quintil 1. Entonces, le doy la palabra a Marco para que se refiera a esta consulta y también para que nos haga el cierre de la actividad. Adelante, Marco. Gracias. Bueno, vamos a ver. Evidentemente tenemos una estructura tarifaria que no sale muy bien en la foto. O sea, no hay que tapar el sol con un dedo. Salimos mal. Tenemos una estructura tarifaria que es regresiva. En gran medida, prácticamente es la más alta para los quintiles más bajos, y eso entonces nos obliga a hacer una tarea muy fuerte en ver cómo modificamos la estructura tarifaria que dé señales correctas. El que consume más paga más, ¿verdad? Y eventualmente eso la estructura lo tiene que reflejar y lo tiene que trasladar en términos de señales de precios. Ya nosotros estamos trabajando a nivel de la Intendencia. Se hizo una alianza con el BID y el BID entonces nos está ayudando con una consultoría en la cual vamos a hacer un análisis desde el diagnóstico hasta posibles soluciones de cómo modificar o cómo ir trasladando la estructura actual a una estructura que se adecue a las necesidades del sector, pero además que no afecte el equilibrio financiero de las empresas, pero a la vez también que dé señales de precios para aquellos que consumen en función de su ingreso. Y esperamos que a final de año podamos tener ya este insumo para poder empezar el año entrante ya con los cambios y con la generación de información necesaria para poder entonces empezar a hacer las gestiones necesarias a nivel de la estructura. Es una tarea difícil, no es fácil. Costa Rica tiene grandes problemas de información, no toda la información que parece estar es la adecuada o eventualmente es la completa, y entonces a veces podríamos usarlo también. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero en el fondo podríamos estar dejando gente por fuera también a la hora de definir el tratamiento que se le puede dar de un sistema, de un subsidio generalizado a un subsidio específico. Y ese ejercicio y ese tratamiento y ese traslado de cargas de un subsidio que está en tarifas a un subsidio enfocado en una institución que es especialista en ese tema particular y que podría ser la encargada de entregar los recursos necesarios para paliar el costo de servicio público, en este caso de agua, pero podría ser cualquier otro servicio público, lleva su tiempo, requiere de todo un proceso y que eventualmente al principio puede ser hasta doloroso para algunos de los interesados, pero hay que hacerlo. O sea, lo peor de todo sería decirle, bueno, y como estamos con esas restricciones, no hacerlo es la mejor opción, y creo que esa no es la opción correcta que tiene que tomarse, sino todo lo contrario. Tenemos que empezar a ver cómo vamos a ir llevando la estructura actual a una estructura que sea aplicable en este sentido, pero también es importante mencionar que a diferencia de otros países, Costa Rica, el 100% de los costos de provisión del servicio salen de la tarifa, y eso es muy importante. No en todos los países citados en el estudio tienen esas características. Posiblemente algunos tienen alguna transferencia por parte del gobierno central, alguna situación particular, y hace entonces que la tarifa refleje una estructura de costos menor al 100%. En Costa Rica, el 100% de los costos, no entremos si los costos deberían de ser todos los costos, ¿verdad? Pero eventualmente la tarea también le toca al regulador definir qué costos, y tienen que ser los costos
útiles, utilizables, los que realmente pueden ser reflejados en la prestación del servicio, pero eventualmente hay que trasladarlos vía tarifa y eso tiene su impacto, porque entonces la señal tarifaria también va a reflejar esa estructura en un 100% y hace que no sean comparables a ciencia cierta la foto en términos de tarifas. Pero eventualmente es muy importante la relación que se hace de gasto con el ingreso. Eso es muy importante para darnos señales de que hoy salió salió en las noticias, por ejemplo, que el 50% de la población económicamente activa está ganando por debajo de los $500. Bueno, ya eso es una señal, ¿verdad? Porque eventualmente si está ganando por debajo de los $500 por mes, eventualmente cuánto significa el gasto de los diferentes servicios públicos en un ingreso como esos, ¿verdad? Y si la tendencia es a ajustar a la baja y con la discusión que hay, si hay que eliminar el salario único, el salario mínimo, pues entonces con mucho más razón podríamos estar estrechando los ingresos, pero los gastos no se estrechan y entonces la relación empieza más bien a generar señales incorrectas. O sea, podríamos estar propiciando de que el impacto sea mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas esas variables que andan al entorno, que podríamos estar tocando más los ingresos que la parte de cómo se puede disminuir los gastos en algunos servicios, en este particular de agua. Pero bueno, volviendo al tema, esperamos que para el otro año tengamos ya un avance. A nivel de la Intendencia vamos a trabajar de oficio, ¿verdad? En disponer de una estructura que sea lo más razonable, pero además de eso que podamos ir incorporando elementos en la dirección correcta, ¿verdad? Y eso significa de ir disminuyendo el subsidio generalizado y buscar en la mayor proporción o en la mayor posibilidad o un subsidio focalizado o algún otro mecanismo que nos permita poder identificarlo y darle un descuento, pero no generalizarlo, porque entonces estamos beneficiando a muchos actores que no lo necesitan y entonces la carga se hace mayor. Muchas gracias, Marco. Bueno, de esta forma terminamos la actividad. Doña Janet y todo el equipo de CEPAL, muchísimas gracias. Primero por haber aceptado la invitación, por habernos brindado toda esta información, por ser parte de este 25 aniversario de la ARECEP, donde es sumamente relevante conocer y discutir todos estos temas. Aquí tenemos a don Roberto para que nos dé unas palabras finales. Adelante, don Roberto. Muy rápidamente, la reflexión que hace Marco es muy importante, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es ajustar las estructuras tarifarias y tener ese checklist hecho, y a partir de eso entonces habrá que ver todas las posibilidades que hay en el tema de manejo de los subsidios y lo que ustedes han aportado acá, pero hay una tarea pendiente muy importante que por muchos años ha estado dejada de lado y espero antes de mayo del otro año tenerla lista. Así es que agradecerles y un gusto y un placer compartir con ustedes. Feliz día. Muy amable, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el conocimiento Hasta luego. y ayudarnos a hacer un análisis prospectivo. Muy amables. A la orden. Muchas gracias.